minuto de resultado también implica que Sánchez por primera vez ha perdido el control de absolutamente todo. Ya decíamos cuando imputaron a Ábalos y a Koldo de que había perdido el control del relato, y Aldama, pero es que ahora, además de no controlar el relato, no controla los tiempos y tampoco controla los socios, que esto para mí es la mayor, el mayor salto cualitativo, ¿no?, desde un punto de vista de análisis político en la última, desde el jueves pasado, desde que dio la rueda de prensa esta hipermaquillada en la sede del PSOE. Pues si quieres, empiezo a proyectar, ¿no? Como dice Bernat, hay informes de la UCO que tienen que salir, concretamente 4, pero no se les espera hasta finales de septiembre, octubre. Es decir, que la información de peso o que podría dañar todavía más a la línea de flotación del gobierno, pues puede tardar algunas semanas todavía en aportar datos valiosos, ¿no? Datos como vinculantes. Pero sí es verdad que lo que tenemos ya inmediatamente en el horizonte, que esto formará parte de la narrativa casi en directo, ya no del minuto y resultado, sino del segundo y resultado, viene a partir del lunes, con un Ábalos y un Koldo declarando en el Tribunal Supremo que, sobre todo Ábalos, parece que está dispuesto a llegar a hacerse una aldama y está dispuesto a llegar a acuerdos y empezar a tirar de la manta. De hecho, empezó a tirar ya de la manta. No sé si tuvisteis la oportunidad de escucharle en la cadena SER, pero ya empezó a tirar de la manta un poquito, no vaya a ser que se hicieran daño ayer en distintas entrevistas radiofónicas, ¿no? A lo que la perspectiva es esa, ¿no? No tendremos información de la UCO, pero sí tendremos salvo grandes novedades, salvo grandes cambios sobre la hoja de ruta establecida y comunicada, pero sí tenemos declaraciones importantes que pueden aportar, digamos, más contexto a lo que ya sabemos, e indudablemente a la expectativa siempre de la información periodística que salga, porque acordaos que estamos aquí gracias al trabajo periodístico de muchos de nosotros, de nuestro colectivo. Julián. Es cierto que Pedro Sánchez ha perdido la capacidad de marcar el relato y de marcar el discurrir de las cuestiones, y que ahora estamos a la espera de qué nuevos acontecimientos y qué nuevas revelaciones vamos a tener. Pero sí que ha marcado una fecha, prácticamente solo, y es el 9 de julio. Y esa fecha no es casual, tiene sus condicionantes alrededor. Esa fecha es posterior al fin de semana 1 de julio, que es donde se realiza el Congreso del PP, pero también se realiza el comité del PSOE. Es decir, hablábamos de películas de estas heridas, comentaba Bernat, ¿no? Y yo creo que muchas veces Pedro Sánchez intenta jugar a House of Cards y hacer símiles de series americanas de política en su política. Creo que ese fin de semana previo al 9 de julio podemos volver a vivir la boda roja de Juego de Tronos, con todos esos cambios que se podrían producir, y todo eso ocurriría desde el 9 de julio. Pero el 9 de julio, y desde la perspectiva económica, pasa una cosa que es más relevante todavía que Pedro Sánchez, que es el hecho de que Donald Trump vaya a decidir sobre los aranceles en Europa. El hecho de que la salida de Pedro Sánchez haya sido este órdago de no acepto el 5%, le permite generarse un rival mucho mayor que Vox, mucho mayor que todos sus miedos, porque se está enfrentando directamente a Donald Trump. Por lo tanto, la reacción que pueda tener al hecho de que no vaya a dedicar el 5% del PIB al gasto militar, pues posiblemente el 9 de julio vaya a tapar todos los casos de corrupción, porque vamos a estar ante un escándalo económico todavía mucho más fuerte. Por lo tanto, en ese punto todavía se ha jugado. Y luego, simplemente con calculadora en mano, si el 9 de julio se convocara elecciones, pues entonces estaríamos celebrando las elecciones el 31 de agosto. Es decir, si se convocan a partir del 10, es decir, después de que Donald Trump hiciera ese anuncio, pues ya estaríamos en periodo de septiembre. ¿Significa esto que se vaya a celebrar elecciones? No. Significa que el calendario no es casual. Y yo creo que en el minuto de resultados lo que tenemos es una parte que es hasta el fin de semana previo al 9 de julio y lo que se va a vivir hasta el 9 de julio y esa reacción de Donald Trump, que se va a convertir en yo creo que uno de los factores más influyentes en la solución a corto plazo del gobierno. A mí me gustaría insistir
tono lo que habéis hablado, con algunas cosas, porque es que muchas veces da la sensación de que compramos el discurso del gobierno o del sanchismo, y es un discurso que lo que hace es acelerar de tal forma los hitos informativos que tapas inmediatamente hechos anteriores o cosas que no deberíamos aceptar. Por ejemplo, este gobierno no está capacitado para subir del 2 al 5 el gasto militar, ni siquiera de prometerlo, porque este es un gobierno que está sin presupuestos contra lo que dice la Constitución española. A mí es que quiero recalcar esto, porque es que el debate no está si España dice que puede pasar, que puede llegar al 2 o que puede llegar al 5. O sea, este gobierno no puede, porque este gobierno debería pasar ese gasto por un debate parlamentario. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Porque estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. Y este gobierno no tiene, desde hace 3 años, creo, aprobados los presupuestos. O sea, está gastando un dinero sin ningún tipo de control. Gastando e ingresando. Por lo tanto, es que este gobierno no puede gobernar. Lo siento los que piensen que con esto estoy hablando de legitimidad o no legitimidad. Efectivamente, también estoy hablando de eso. Porque un gobierno legítimo es un gobierno que gobierna en base a unos presupuestos decididos por el órgano de soberanía española, que es, como nuestra Constitución dice, las Cortes. Por lo tanto, este gobierno es que no puede, ni siquiera al 2, porque es que no tiene presupuestos. Y necesariamente la Constitución española obliga, las prácticas democráticas más elementales obligan a que los gastos de un país se ciñan a unos presupuestos aprobados por mayoría en los órganos de representación popular. Y eso no debemos obviarlo, porque parece ser que es una decisión del gobierno, parece ser que lo que Pedro Sánchez está haciendo es salvar el estado del bienestar a cambio de no dedicar dinero a defensa. Mire, es que es mentira. Es mentira, porque usted lo que está haciendo es cargándose la democracia gobernando sin presupuestos. Entonces, por situar. Luego, más allá del 2 o 5, pues evidentemente. Segunda trampa. Es que si llegamos al 5% nos cargamos el estado del bienestar. Hombre, no. Depende de si usted considera que el estado del bienestar se sostiene gracias a los cientos de asesores, gracias a no sé cuántas embajadas en el extranjero, gracias a no sé cuántas delegaciones de los diferentes órganos autonómicos en otras comunidades autónomas. Hombre, no. O sea, el debate entre hospitales o defensa es falso. Tan falso como la mayoría del discurso que usted preconiza. Me refiero a Pedro Sánchez. Quizá también. Por lo tanto, ya sé que dice, claro, es que hay un elemento nuevo que es el que tenemos que tratar, que es el tema del 5%. Sí, pero me gustaría que no dejáramos de referenciar que ese debate está falseado, porque ese debate está escondiendo, desde mi perspectiva, evidentemente un asalto, un deterioro, un pulso a las normas democráticas de comportamiento más elementales. Dicho esto, aparte, a mí me gustaría saber qué pensáis que puede estar, cuál es la estrategia, aparte de aguantar si puede, porque el proyecto de Pedro Sánchez no es 2027. El proyecto de Pedro Sánchez, como lo ha dicho, es 2031. ¿Cómo puede recuperar Pedro Sánchez su proyecto? ¿Cómo puede volver a esa hoja de ruta de gobernar, de presentarse a las próximas elecciones siendo el candidato, ganarlas y gobernar hasta 2031? ¿Vosotros consideráis que ese proyecto ya, creo que ha sido Ismael, está absolutamente muerto y que no tiene sentido? Y si es así, ¿cuál es el proyecto de Sánchez? ¿Qué va a hacer estos 2 años que faltan? Pues yo creo que lo que va a hacer, si me permitís, la estrategia pasa por esa confrontación y erigirse como el dique de contención a Trump en el mundo. Está capacitado a Trump. Vamos a ver. O sea, él va a situar en estos momentos lo va a situar a nivel internacional. Él ha elevado y las fechas que ha puesto se las ha llevado a eso, que es absurdo que España intente ser el dique de contención de Estados Unidos y de toda la OTAN. Es completamente absurdo, pero la estrategia va por ahí. Es decir, hay que recordar cuándo ocurren las cosas. La carta diciendo que no va a aceptar el 5% del PIB va después de reunirse con Sumar.
no parece ser que Sumar sea un partido que esté muy a favor del aumento del gasto militar, y es el principal socio que tiene que amarrar Pedro Sánchez. Y la primera cesión, recordar las frases de Gabriel Rufián, que es muy dura: aprovechemos el tiempo que nos queda, saquemos todo lo posible. De momento, Sumar ya ha sacado una parte, que es ese enfrentamiento directamente con el gasto militar. Vale, Ismael Bernat. Discrepo abiertamente contigo, Julián, con todo el cariño. Sánchez, ni España ni siquiera en sus mejores momentos está en condiciones de ser muro de contención. Además, tampoco entiendo por qué debería ser muro de contención de la OTAN. Somos socios de la OTAN. Entonces, si tú realmente quieres lanzar un órdago a la OTAN y no una maniobra de apretar carnes, que es lo que es, con tus socios y con tu base más como me sale la palabra de heavy user, la que utilizamos nosotros para los lectores, ¿no? Con tu base más comprometida, abandonas la OTAN. Pero no haces este paripé de mandar una carta, que ya estamos todos temerosos de mirar los buzones a ver si somos los siguientes destinatarios de las cartas de Sánchez, para pobre Rute, más que Trump, Rute, de elegirle como nueva víctima, porque eso, nuevo enemigo, porque eso está en el manual, de la línea número 1 del manual del político en crisis. Es decir, elegir a un señor malvado para distraer y, a ser posible, a ver si Israel e Irán se acaban de liar para acabar de cambiar el foco informativo, ¿no? Es una pura maniobra para apretar carnes, no para enfrentarse a Donald Trump, porque no tiene capacidad para enfrentarse a Donald Trump. Lo vamos a ver el 5, la fecha es el 5 de julio. Si eso es así o no es así, no el 9 de julio. El 9 de julio para mí es un asunto absolutamente menor. No tiene nada que ver con perdón, Julián, con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque además, claramente, y en eso tiene razón, y es lo que subyace en esa carta, es que no tienes, no voy a hablar de legitimidad, lo que es factual es que no tienes capacidad para gobernar, porque no es que ni el 5, ni el 3, ni el 1,25 al que deberíamos haber llegado, porque, como dice Juan, y nos recuerda Juan, llevamos 2 años sin presupuestos. Pero lo que delata eso es que en realidad la mayoría de gobierno o la mayoría de la investidura no existe. Como no existe, y están en la fase de a ver hasta cuándo llegan, y el plan Juan ahí, hablabas antes del Sánchez 2030 y no sé qué, no recuerdo el pico. 2031. Eso sí que ha cambiado totalmente, porque se le ve. El plan de Sánchez es a ver cómo llego mañana, y mañana será a ver cómo llego pasado mañana, y así N veces, hasta que no pueda llegar a ningún lado. Ha cambiado. El horizonte de Sánchez ya no es 2030 ni 2027, sino es a ver cómo llego mañana y luego pasado mañana. Insisto en esta idea porque se le ve actuar. Un gran sanchólogo como es Tony Bolaños le ponía ayer fecha de caducidad al sanchismo, o al menos a Pedro Sánchez, que es agosto de este mismo verano. Habrá que verlo o no habrá que verlo. Como decía Bernat, hay muchísimo ministro de alto vuelo del núcleo duro de Sánchez que está intentando convencerle para que dimita y ceda. ¿Pero cuál sería la señal de eso? ¿Que en el Comité Federal Sánchez se quedara en minoría? Quizá no explícita, pero obvia. ¿Sería la señal? No, lo que buena parte de los... ¿Y quién aglutinaría esa posición a Sánchez? Juan, buena parte ¿O va a ser espontánea? Algunos cenáculos de Madrid lo que esperan es alguna dimisión en los próximos días. Alguna división dentro del gobierno. Estamos todos mirando a Margarita Robles, al ministro de Economía, que por mucho que se haga el militante ahora, pues nadie entiende qué es esa afiliación, ¿no? Pero habría ministros, sobre todo ministras, de alto perfil que estarían considerando ahora dimitir. Esa sería una señal. Insisto, según informaciones de sanchólogos que tienen muchas fuentes de las que quizá podamos tener nosotros aquí dentro, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Lo de Trump es una pura maniobra de manual de básica de política. Búscate un enemigo y distrae a la gente, pero a tus fans. No tiene ningún ánimo de tal. Y luego, hombre, si pretende hacer eso, yo no sé si Sánchez, dentro del búnker, puede comprobar qué situación geopolítica se nos está quedando. Pero bueno. Venga, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Por primera vez, yo creo que se le ha ido la luz en Moncloa. Tiene una linterna y
y se le está acabando las pilas. Entonces ya no es gente que no sabe qué va a pasar la semana que viene. Yo creo que hay una maniobra desesperada, las erráticas ruedas de prensa de Pedro Sánchez así lo demuestran, con las auditorías, pidiendo perdón, luego perdiendo el apoyo de medios de comunicación muy cercanos hasta hace poco, que eso es otra de las cosas que le está torpedeando la línea de flotación. Y yo, teniendo en cuenta que lo de la OTAN es una maniobra de distracción, también estoy de acuerdo. Yo creo que el final, yo creo que Sánchez no tiene capacidad para sobrevivir a esto. No ¿Por qué? Porque está acorralado, porque ya estaba en una tendencia a la baja. A partir de ahora, aquí ha habido una gran batalla que ha servido de argamasa con sus socios, aparte de todas las cesiones territoriales, etcétera, etcétera, que es los pseudomedios, el fango, la batalla política judicial, y eso está roto, eso no va a colar. Y Sánchez tiene un problema judicial que le va a estallar en toda la cara y que puede destituir a secretarios de organización, puede destituir a ministros, pero no sé si puede destituir a su mujer, si se puede destituir a él mismo, que es lo que es una dimisión. Yo creo que ya se va acercando tanto, se va cerrando tanto, que va a ser tan atronador. O sea, hay que recordar que Ábalos tenía conversaciones guardadas con Pedro Sánchez. Esas conversaciones que están ahí guardadas en un pendrive y no eliminadas, entiendo yo que es porque tienen algún valor. Si fueran, hola, ¿qué tal? ¿Me puedes traer, por favor, un café? Si bajas, esa conversación no la guardarías. Entiendo que si estás guardando una conversación con Pedro Sánchez de 2 minutos es porque tiene un valor, entendemos que no para bien del presidente, ¿no? Entonces yo creo que no tiene final. Yo creo que Pedro Sánchez está descontrolado, está jugando a la desesperada a ver qué material puede recopilar con la oposición, contra Feijóo, básicamente para decir que esto es una cosa de todos los partidos, que el PP también está destrozado, alentar así a sus bases y, bueno, entonces ir a elecciones y que sea lo que Dios quiera, en un clima de polarización, de locura total. Pero yo creo que no tiene nada firme que le vaya a sostener. Y lo de la UCO es que es un informe que lo ha destrozado. Que ha destrozado al partido y al gobierno, y es el primero. Es que hay que tener en cuenta de que esto va escalando, va a ir a más. Y hay algunas señales que van a ser muy difíciles de evitar. Entonces, bueno, ya la alternativa es esa, ¿no? ¿Y cuándo acabará esto? Pues yo creo que llega un momento, igual cuando Rajoy cayó, yo creo que en la moción de censura, aparte de las alianzas y connivencias, hubo un momento que Ciudadanos, Albert Rivera, explicitó: esta legislatura ha muerto, ha terminado. Es decir, se solemniza en el Congreso de los Diputados que el presidente está solo, que está acabado, y eso pasará también en algún momento de este año, donde los socios empezarán a verbalizar, creo yo, si la información es de la gravedad que es, verbalizarán que el Sánchez ya no tiene ningún apoyo. A partir de ahí será ridículo mantener a Sánchez en el poder y para mí será insostenible. Insostenible Por en medio y largo plazo. A ver si estoy acertado. Lo que estáis defendiendo todos es que Sánchez ha acabado, está muerto, salvo un milagro que no se espera ni somos capaces de vislumbrar, que el final se producirá por el abandono de sus socios. E incluso interno, Juan. Sí, por el abandono interno, sobre todo interno. Yo creo que van a suceder todo junto. O sea, yo creo que va a haber una catarsis colectiva dentro del partido. Va a perder todas las adhesiones. Y pues, Paje, que, oye, sabemos que Paje hace teatro, que tiene este postureo, siempre tal, pero hay un envalentonamiento de Paje diciendo cosas que nunca había dicho. Hay otros líderes del PSOE que están alzando la voz contra Sánchez. Esto no ha pasado hasta ahora
en ninguno de los momentos. Todos los chats de socialistas revengados y tal están que arden contra Sánchez. Entonces, para mí va a haber una implosión, va a haber una singularidad en la que todo el mundo dé la espalda a Sánchez y todo el mundo quiera salvar sus muebles. Es decir, pues todo el mundo tiene que ir a elecciones, desde el PNV hasta el propio PSOE. Y va a haber un momento en que va a ser tan atronador que Sánchez va a perder esa baraca. O sea, ya Sánchez ya va a ser incapaz de defender ningún proyecto político en público y que la gente le crea, ¿no? Entonces, para mí, pues el rey estará desnudo, la discoteca se encenderán las luces y acabará la música y Sánchez puede seguir bailando, pero se ha cerrado la barra, se ha cerrado el baile, está solo. ¿Qué incentivos pueden tener los demás partidos para que eso ocurra? O sea, en el caso de ministros habéis dicho que los incentivos que puede tener una Margarita Robles, que con lo que ha tragado ya, la verdad es que no, yo creo que no le irá de 3 o 4 pastillitas más, pero en fin. Marlaska, pues evidentemente no tiene ningún incentivo. Tú hablabas de Cuerpo, bueno, es posible que además, no lo sé, es decir, no veo a otros ministros. María Jesús Montero, por salvar los muebles en Andalucía. María Jesús Montero está tiene un chicharrada, problema, pero bien achicharrada. Es gente que está, o sea, que ya tiene un problema, que va a dimitir su número 3 o lo ha cesado o vete a saber por cobrar presuntas mordidas. Claro. Que es que su jefe de gabinete está también implicado en la trama Koldo. No va a venir por ahí, va a venir por otros cargos regionales. Pues estamos hablando de, pues aparte de Paje, pues habrá que ver qué dice Barbón, qué dicen algunos alcaldes socialistas, que también están por ahí. Y sobre todo, yo creo que la señal va a ser la falta de apoyo. O sea, no los que le critican, sino la falta de apoyo. Va a empezar a dejar de recibir esos mensajes de apoyo que ha recibido hasta ahora. Para mí, Juan, una clave interna del PSOE será... No estaba pensando, simplemente estaba pensando, cuando decíamos las posibilidades o que hay ministros planteándose la dimisión, no lo decíamos, yo no lo decía como un asunto, ¿no? de que acabe de tumbar al gobierno, ¿no? Porque hemos sabido que, a ver, esto lo puede superar fácilmente. Para mí, claves de la implosión socialista, por ejemplo, no solo lo que diga Paje, sino para mí será muy cualitativo cuando el PSC deje de apoyar a Sánchez. Es decir, cuando ella deje de apoyar a Sánchez. Porque al final el Partido Socialista y el PSC también en su momento, pero el Partido Socialista tendrá que pensar en el propio Partido Socialista. ¿Qué es lo que empezaba a añadir? ¿Qué es lo que empezaba a señalar ya Paje en la entrevista que citabas, Bernat, en la que ha dicho cosas para mí, dijo cosas el miércoles o el martes, no sé cuándo fue, pero que nunca había dicho. Y no lo decía con un tono específicamente teatralizado, o sea, lo decía bastante, de hecho, dolorido, ¿no? Pero además... hay que estar pendientes de qué movimientos puedan tener Susana Díaz, Madina, que pueden estar ahí todavía intentando ver si tienen alguna opción de heredar los trastos, si es que quieren, pero es sustancial la posición del PSC. Cuando pierda Sánchez el apoyo del PSC... ¿Cómo va a presentarse como heredera con todo el cariño cuando es la mujer que sucedió a... Manolo Chávez, ¿no? Me parece que era. Y José Antonio Griñán. Que eso ahora parece un juego de todo niños. Lo que pudo, como era obligado, la investigación sobre los seres. O sea. Pero últimamente está ganando. Hablamos de Málaga, obviamente no es en Malagón. No, pero bueno, insisto que es una reflexión que tiene que hacer el partido y luego hay gente que intenta recuperar posiciones de poder. Claro, te lo digo porque a mí hay una de las cosas, y perdona Julián, que te estamos, pero a mí hay una de las cosas que me molesta profundamente. Hay muchas cosas que me molestan profundamente. Si solo es una, enhorabuena. No, muchas cosas. El otro día hablaba con no sé quién, un analista que me cae muy bien, y me dicen que está el pobre hombre deprimido, y comentaba con unos amigos que es imposible, es absolutamente imposible tomarte en serio la actualidad política y no estar profundamente deprimido cuando eso es tu materia de trabajo día a día, ¿no? Si eres honesto. Si te lo tomas como un ejercicio literario, pues tiramillas, ¿no? Pero, fíjate, es que hablabais de Susana Díaz, compungida estos días en los micrófonos, en los platós de Antena 3, ante Susana Griso y ante todo el que la ha querido entrevistar. A la Susana Díaz, así más hay que escucharla en la radio, que digamos, ahí se relaja. Si va. Susana Díaz no puede levantar la voz, porque ella, una de las historias más negras de la corrupción en este país, con casos además tan zafios
como los que hemos escuchado en los audios de Ábalos y Cerdán y Koldo, ¿os acordáis de aquel director general de no sé qué, que daba la cocaína a las putas y tal? Esto ha sido una administración que, si no gobernaba Susana Díaz, pues estaba muy próxima, porque fue la sucesora a ello. A mí me llamó muchísimo la atención, no paro de repetirlo a la cabeza, una señora que está saliendo estos días, hablando mucho de nuevo, ha encontrado la posibilidad de sus minutos de gloria, que es la señora Adriana Lastra. Otra. Adriana Lastra fue vicesecretaria general del PSOE, es decir, prácticamente la número 3 o la 4, no mucho más allá. Vicesecretaria general del PSOE, si no estoy equivocado. Portavoz en el Congreso de los Diputados. Ahora, desde que dejó la portavocía, es delegada del gobierno, creo recordar, en Asturias, si no estoy equivocado. Y esta señora, es decir, un cargo público de narices, un representante político, un cargazo. Y esta señora sale ahora a decir que a ella Santos Cerdán le jodió la vida. Ahora. ¿Y por qué? Oiga, es que Juan, pero precisamente por eso. Usted fue incapaz, pero usted es cómplice, usted es mucho más grave de lo que pensaba. Usted es un representante político, pero ¿cómo se atreve a decirme que va a defender mis intereses como representante político cuando no defiende ni los suyos? Pero precisamente por eso. Incapacita usted como política. Sí, pero Juan, precisamente porque hablan ahora. Yo esto lo interpreto como movimientos de reposicionamiento, sobre todo en el caso de Lastra y de Susana Díaz, porque es que llevaban años calladas. Entonces, hay que quererse. Bueno, Bernat, sí, no. Bernat. No, que yo precisamente, más allá de si uno hace bien o mal, yo me refiero a esto. El hecho de que Adriana Lastra, que es una persona que está cobrando un sueldo que se le dio como delegada del gobierno de Asturias, precisamente para apartarla por sus rollos que tuvo con Cerdán o lo que sea, pero oye, que desapareció de repente, todos nos acordaremos, estaba ahí, era una de las personas del núcleo duro, hasta luego, y se fue al Principado de Asturias. Que esta persona, con militante, con un cargo institucional, esté ahora hablando y diciendo, pues los de Cerdán, pues ahora que bajen la cabeza a ellos, porque nosotros somos los que no comulgamos con ese descontrol, ese ruido, esa discordia que está viendo en el Partido Socialista, demuestra que Sánchez no tiene el control del partido. No os preocupéis, si Sánchez fuera una figura faro, clara, que dijera, oye, esto, que yo sé cómo superar esto, vamos a adelantar, como ha hecho los últimos años, sé cuál es la hoja de ruta, en el partido habría filas prietas. Y no hablo de Susana Díaz, que es una persona que no sé, está de senadora o más senadora, más tertuliana, sí. Pero bueno, ya es como, bueno, está de fuera y lleva años esperando el momento para tirarse al cuello de Pedro Sánchez, absolutamente comprensible, me da igual. Pero que la gente cuyo cargo depende de Sánchez esté ahora abriendo en canal el partido diciendo las malas praxis que había dentro de no sé qué, demuestra que el sanchismo ha perdido todo poder. Después de que Sánchez llorara en televisión prácticamente, pidiera perdón, estuviera absolutamente compungido por la situación, diciendo que prometía una absoluta renovación y que iba a tomar las medidas más contundentes del mundo dentro del Partido Socialista, ha delegado la organización del partido en unas personas donde la mayoría son cerdanistas. Forman parte del grupo que Cerdán puso ahí. Entonces, o bien Sánchez está en el ajo y está metido y necesita controlar el partido a través de la trama esta o presuntamente la gente de Cerdán, o es que no tiene capacidad, de mover el partido, colocarlo con otra gente, o no han querido a quien él ha propuesto para colocar ahí. Entonces, dentro del partido de la Secretaría de Organización hay 3-4 personas que se organizan de forma coral. Esa es gente que está marcadísima. Es gente que está marcada. No van a ser los futuros directivos del partido. ¿Qué confianza deposita Sánchez en ellos? O sea, es gente que sabe que no va a ir en listas, que les quedan 3 telediarios y los pones a controlar el partido. ¿Qué lealtad puedes esperar de ellos? Son todo medidas a
que demuestran que Sánchez, lo que decías tú, Ismael, va actuando de hora en hora y habiendo perdido las riendas absolutamente de la circunstancia. Por cierto, que acabo de ver en el móvil que la UCO ya está entrando en Ferraz. Sí. ¿Está entrando en Ferraz? Sí, sí. A mirar los es que ordenadores los indicios pero también he visto, de financiación ilegal Ismael, son altísimos. O sea, he visto unas fotos, no sé si son fake, si son falsas o no, de camiones sacando sacas de Ferraz. Pues no lo sé, Pues no lo sé. yo también he visto eso, también es raro que no hayan entrado todavía en el apartamento de Cerdán, que haya estado 3 días aforado y que después pues no hayan ido, que vayan a investigar la vivienda privada de Ábalos donde estaba con su amiga meses después de haberlo pillado. Anaís. Entonces son cosas pues, que a uno le hacen sospechar, de, bueno, pero están entrando, no están haciendo nada y tal, pero bueno, yo la verdad que creo que la UCO merece cierto crédito, pues ha sacado todo esto y lo ha descubierto en todas estas cosas, pinchando y con fuentes y tal, y con sus confidentes, pues entiendo que lo tendrán más o menos controlado. Ahora te doy la palabra, Julián, solamente una cosa, es decir, llamarme absolutamente naif. Sí, ya lo compro, me gusta incluso. Por Susana Díaz, y no vuelvo a hablar de ella en este episodio de La Plaza, os lo prometo. Esta señora es senadora. Sí. ¿Ha tenido una sola iniciativa en el Senado en favor de la regeneración democrática? ¿Qué hace en el Senado, Susana Díaz? No, ¿qué hace? Me diréis como todos y tal, me es igual, pero yo no me niego a aceptar eso. Pero yo creo que no nos tenemos que resignar como ciudadanos a aceptar eso. Oye, usted ha cobrado un sueldazo como senadora, ha disfrutado de una serie de privilegios, ahora no puede llorar. Ahora no puede llorar, ahora no puede decir, ay, yo no lo sabía, ay, si me hubiera enterado. No, hija, haberse enterado, hija, haberse enterado. Julián, perdona, te estás reservando. Te concedo un 20% más de tu tiempo. Hay una cosa que es evidente y es que Pedro Sánchez no es un tipo humilde y por lo tanto su salida no va a ser pausada. Y creo que esto, dices, bueno, ¿y a qué viene todo esto? Pues es cierto que no tiene el control del partido, es cierto que no tiene... pero es que no se va a ir de una forma humilde y retirada, sino que hay que recordar, hablo por ejemplo en clave valenciana, que las dos principales personas que tiene el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana es la delegada del Gobierno, candidata a la alcaldía, y la ministra Diana Morán, que evidentemente cuando caiga Pedro Sánchez arrasará y destrozará el PSPV. Hablabais antes del PSC. La destrucción, vuelvo a insistir en que no hay que ver House of Cards y hay que ver la boda roja de Juego de Tronos, porque todos los Starks van a desaparecer. Entonces, el hecho de que no se puede encapsular, que es lo que intentó en la primera rueda de prensa Pedro Sánchez, el asunto de Santos Cerdán, encapsularlo en que solo sea una pequeña parte que estirpas y por lo tanto el partido continúa. No, el partido se va a destruir. Y a mí me preocupa que en ese camino, aunque sea incapaz, insisto, Ismael, claro que es incapaz de plantar cara Pedro Sánchez a Donald Trump, pero es que lo va a intentar. Es que lo que me preocupa es que haya declaraciones desde el otro lado del Atlántico hablando de España. Por favor, que Estados Unidos no hable de España. Porque todo lo que habló ayer. O sea, ya vamos tarde, habló ayer. Pero por favor, pero que se quede en ese nivel, que no vaya escalando en rangos de la administración americana el señalar a España, porque lo único que va a ser es negativo. Os voy a poner dos ejemplos de dos cuestiones de las cuales hemos informado en Economía Digital y que a mí me preocupa. Es que Airbus, en Sevilla, quiere hacer defensa. Y el gasto militar, el pasar del 2 al 5%, no es ninguna tontería. Estamos hablando de la industria de Sevilla. Es que los poderes de la automoción de Ford Almusafes, que están viendo cómo la factoría se va al traste, por cierto, por esto de los aranceles de Trump, están viendo que la vía de diversificación es empezar a fabricar para la aviación. Y en lugar de hacer piezas para coches, hacer piezas para esto. Es que la defensa no solo es el análisis que decía antes Juan, de que cómo lo vas a hacer un aumento al 5% si no tienes presupuestos generales del Estado. Es que es una forma de reactivación de la industria pesada que tenemos en este país. Por lo tanto, es una cosa muchísimo más importante como para que solo sea, y repito, una estrategia de Pedro Sánchez de voy a intentar inmolarme delante de Donald Trump para justificar el desvanecimiento absoluto que va a tener el Partido Socialista, al cual va a dejar absolutamente arrasado
y la cuestión es si llega a ese 9 de julio cuando dice que va a hacer las explicaciones o por el camino ya se le corta las piernas. Porque evidentemente hay un factor que decías, Juan, antes de qué tiene que ocurrir. Yo creo que Gabriel Rufián, diciendo que le queda poco a la legislatura, ya ha puesto la fecha de salida, pero en cuanto empieza a haber una dimisión de un ministro, el efecto dominó va a ser brutal. Bueno, que sea una impostura no significa que sea gratis, pero es una venga, impostura. no, claro. O sea, si quieres hablamos con algún accionista de Indra, que ayer perdió el 5%. El 20% de tiempo extra lo tenía Julián, no Ismael. A ver si nos aclaramos. Perdón. Es que si no, no vamos a abordar otros temas que quiero, que son pinceladas, pero que me gustaría conocer vuestra opinión. Decía, una de las características de la falsedad de este gobierno, que gobierna en base a flashes de colores para la gente. El gobierno progresista durante 7 años no tendría o presentaría los datos, o los explicaría al menos, cuando Pedro Sánchez dice que la economía va como un tiro, que los mejores datos macroeconómicos, pues hablemos realmente de qué pasa con la gente. Desde 2021, subida de los salarios un 15%. Desde 2021, subida de los precios un 20%. Solo Italia presenta un registro peor que el de España en toda la Unión Europea. Esto no son datos de un gobierno progresista, o al menos son datos que un gobierno progresista y transparente y honesto debería explicar a la sociedad. ¿Por qué tenemos esto? Otro tema más de la posible desbandada que se podría estar produciendo, no sé si lo veis así. Esta semana hemos conocido por fin el informe sobre el apagón eléctrico. Por fin, mes y medio después de que se produjera, o más de un mes y medio después de que se produjera. Por ejemplo, de rapidez administrativa, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto. La ministra Corredor no se ha mostrado conforme con las conclusiones de ese apagón y no está nada de acuerdo con la versión que está dando el gobierno. Pues vale, sí. Sería una de las personas un poco satisfechas o que ha empezado a enseñar los dientes, si es que tuviera alguna posibilidad de la señora Corredor de continuar al frente de Redella en un supuesto cambio de gobierno. Y luego no echas en falta también el silencio atronador de Zapatero estos días de grave crisis. Muchísimo. No lo sé, yo pregunto, es que me ha llamado la atención. Muchísimo. ¿No? Un hombre que había estado ¿Pero dónde está Zapatero? Pero estará en el avión de Aldama, ¿no? En el avión de Aldama andará todavía, ¿no? O sea, no se sabe nada. O sea, es que Zapatero pues está en Tenerife, está en, no sé, es un misterio. Pero bueno, él es experto en aparecer para intoxicar y para mover las tierras en los momentos más de crisis, como las elecciones y tal, y de callar cuando las cosas le apuntan, como es cuando hubo el golpe de Maduro electoral, donde amañó unas elecciones en Venezuela, y él, que había estado ahí, estuvo callado durante meses, sin volver a decir. Pues habrá que ver qué pasa con esto, ¿no? Corredor, una persona que estaría dimitida ya. Si no estuviera con todo este follón, es una persona, pues ha sido desautorizada. Es un cachondeo, perdonad, pero ¿cómo puede ser que la empresa eléctrica, propiedad del Estado, y el Estado hagan dos informes diferentes, divergiendo sobre las causas de un apagón un mes y medio después? ¿Cómo ha hecho el gobierno ese informe? Será con los datos de Red Eléctrica. Y Red Eléctrica, con los mismos datos, hace un informe que se excluye a él como responsable. Es absurdo. Si el gobierno tuviera la fortaleza que tuviera, pues habría el Consejo de Ministros y el día siguiente estaría cesada Beatriz Corredor. No se cesa Beatriz Corredor porque están todos semipléjicos y porque está el gobierno absolutamente paralizado, sin saber si Sánchez va a estar mañana en la Moncloa. Y Beatriz Corredor, pues naturalmente es una persona que dice, bueno, yo voy a dejar el cargo en los próximos meses o años, pues tengo que empezar a velar por mi reputación, tengo que empezar a velar, y ahí se explica eso. Muy rápidamente, según explica el debate, hay como 3 directivas. Bruselas acaba de llamar la atención a España por 3 directivas que deberían haberse
no sé cómo se dice el término oficial, transpondido, traspuesto, trasladado, sería lo correcto. En castellano sería adaptado de toda la vida. Vamos, adaptado sí. a la legislación española y que no se ha hecho, y Bruselas ha levantado una primera alerta que muestra un poco el agotamiento y la parálisis de este gobierno. Son sobre agua potable, sobre riesgos industriales y sobre transparencia laboral. Ahí estamos. Si el gobierno no rectifica o no envía un informe en cuestión, creo que de semanas, Bruselas abriría un expediente que podría acabar en sanción. Si están, como decís, tampoco quizá les preocupe mucho porque no lo van a pagar ellos. Julián, Ford. Antes un pequeño apunte. En el apagón hubo muertos. Lo digo porque cuando hay muertos y los responsables son del otro lado, no se para hablar de los muertos. Pero en el apagón, en el que hubo una negligencia a la hora de gestionar la electricidad, hubo al menos 10 muertos. Lo digo porque hay que tener eso en cuenta. Y Ford pinta muy mal, las cosas como son. Estamos en una situación en la cual yo creo que el impacto más claro de los aranceles en la política industrial de España ha sido los problemas que tiene el Ford Bronco, que es un vehículo de gusto americano. Para que nos hagamos la idea, los que no lo conozcáis, pues se parece, tiene un cierto paralelismo a los Hammer en estética y bueno, se pensaban hacer 300.000 coches, se ha bajado a 209.000 y luego tenían que estar ya las piezas adjudicadas en junio y ahora se habla de septiembre. Toda la política arancelaria y la inestabilidad que se está produciendo tienen un aire a los proveedores y a la industria de la automoción y por eso se han aferrado al tema de la aviación y de derivar las capacidades productivas al gasto militar de manera tan clara, porque la incertidumbre es enorme en la automoción en el aspecto de Ford ahora mismo. Ismael, como yo sé que a ti te preocupaba mucho, has estado siguiendo segundo a segundo la reelección de Unai Sordo, sobre la que había, como os podéis imaginar, enormes sabes dudas que tenía alteraciones de pulso y todo. Pero bueno. Con un debate sindical sobre el papel de los sindicatos en la era actual, profundo, amplio, que ha ocupado horas y horas de sesudos informes. Yo supongo que se ha podido hacer ese debate con esa intensidad, con tanta gente implicada en saber cuál es el papel de los sindicatos en el segundo cuarto del siglo XXI, gracias a que han tenido más apoyo del gobierno que se lo habrá dado para eso. Sabéis que durante el gobierno de Pedro Sánchez las subvenciones a los sindicatos han pasado de 8,8 millones de euros a 32. Creo que algo más que el salario mínimo, me parece, pero bueno, no he hecho los cálculos en serio. Ismael. Pues sobre todo fue al margen del debate ideológico y de cómo tiene que evolucionar el sindicalismo de clase hacia, pues no sé, el objetivo 2050, si quieres, ¿no? O 2030, pero oye, que está más cerca, Si tú lo has visto, envíame una copia, que sí, yo me lo he perdido. Fue muy intenso, pero todavía más intenso fue el debate sobre corrupción política. En esto de... Notes el sarcasmo, por favor. Es decir, pues los sindicatos tienen ahí un problema. Les he visto sudar la gota gorda esta semana, Juan, los dos. Primero, Unai Sordo, bueno, esto lo de este hombre ya merece... José María Álvarez no suda la gota gorda no, ni desde que te nació. aseguro, Juan, que he visto a Pepe Álvarez sudar la gota gorda. Lo vi ayer sudar la gota gorda. Volví a sudar la gota gorda para justificar... porque hubo un periodista que ayer hizo su trabajo en algo de la UGT, no recuerdo qué tinglado tenían montado, hizo su trabajo y le preguntó que por qué el sindicalismo no se está moviendo ante toda, o cómo reacciona, o por qué simplemente, ya no digo movilizando, sino porque simplemente no reacciona ante todo lo que estamos, como decías, ¿no? O sea, no sé a quién citabas antes, pero estamos todos alterados de ver, no somos impermeables a lo que está sucediendo estos días, a lo que estamos conociendo estos días, salvo los sindicatos, que no han movido, vamos, no antes. Pero ayer Pepe Álvarez sudó, yo creo, como dices, por primera vez en su vida para explicar por qué no hay reacción de la UGT, supongo que tampoco de comisiones obreras, ante las noticias que hay.
Entonces ya claro, no, porque hay que saber el perímetro de lo que está pasando, que yo creo que debe ser la única persona en España que no se ha enterado todavía del perímetro de lo que está pasando. Pero al margen de eso, al margen de ver a Pepe Álvarez sudar, hombre, esta semana también se han llevado un palo y me vuelvo al Parlamento y a lo que hablábamos antes de las mayorías políticas, que es que la reducción de la jornada laboral o la reforma de la jornada laboral que pactaron con Yolanda Díaz tiene enmiendas a la totalidad, entre otras cosas, introducidas por Junts. Entonces, esto que hay que seguir avanzando, claro, dicen, ¿no? claro. Pero has avanzado algo. Pero, aparte pues, de si dar impunidad con la ley de amnistía, no has avanzado nada. No has avanzado nada. Yo creo que ahora se está comentando ya que hay una macrooperación policial, están entrando en Ferraz, en Adif, en el Ministerio de Transporte. En carreteras también. En carreteras. De carreteras. Yo creo que la mejor opción de supervivencia para Sánchez ahora mismo es dimitir y asegurar que hay un presidente del gobierno socialista, que no sea él, en los próximos 2 años en el Congreso, que mantenga un poco las estructuras a su favor. Creo que o encuentra un sustituto pronto o es difícil que esto vaya a aguantar meses. Y tiene un vía crucis, una vía dolorosa que recorrer Pedro Sánchez en los próximos años. Yo creo que es próximos, sí, o meses o al menos un año. Creo que es muy difícil que lo pueda recorrer como presidente del gobierno. Creo que su tiempo ha acabado y creo que la mejor forma para recorrerlo para él es abandonando el gobierno y asegurándose que hay un gobierno socialista a su favor. Eso sería no pensar en él. Eso sería pensar en el partido y en las ideologías que dice que defiende. Sería pensar en él. Eso sería seguir pensando en él mismo. Porque yo creo que mantenerse como presidente de la Moncloa durante 2 años es inviable. Es inviable a día de hoy. Mantenerse él fuera del gobierno, pero con un gobierno socialista que herede casi la mayoría de las estructuras suyas en empresas públicas, en los ministerios, en puestos de fiscalía, a su favor y que sean sus cómplices, aunque él no sea presidente, es el mejor de los casos ya para él, a nivel personal, judicial y político. Entonces, yo, no sé, creo que por ahí podrían ir los tiros, pero bueno. Oye, esa es la razón por la que algunos se plantea dimitir también. Pero bueno. Una consulta. ¿El presidente del gobierno tiene que ser diputado? No. Pueden elegir a quien quieran. Puede ser un catalán, por ejemplo. Hasta te pueden elegir a ti, Juan. Anímate. Puede ser un catalán. Podría ser Salvador Illa, por ejemplo. Puede ser Salvador Illa. Por ejemplo. Por poner un caso. Por ejemplo. Que no, Efectivamente. sí. No, ahí me ha llegado un WhatsApp, pero he dicho que no ya. No estoy en ese. No estás en ese lío. lío. Es que heredar a Sánchez es complicado. Yo también me lo pensaría. Se me ha pasado el arroz para ser igual te llaman para ser presidente de la Generalitat, porque ese claro, porque ahora quedaría vacío. Queda sitio. Sí. Pero para ser de la Valenciana, ¿no? Que para eso sí que tienes que ser diputado, ¿eh? O sea, para ser presidente de la Valenciana. Tienes que ser diputado. Puedo, entonces. Bueno. Vamos a ver. Estoy fuera, ¿lo oís? Estoy fuera. ¿Fuera? Sí, absolutamente. Se me ha pasado el arroz de la presidencia del gobierno. Julián Larraz, Ismael García Villarejo, Bernat García, gracias a todos. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por sintonizarnos, por ser partícipes de esta tertulia, programa, debate, mesa de trabajo, como ustedes lo quieran llamar. Seguimos aquí en la plaza porque la actualidad obviamente sigue y por tanto esa actualidad debe de analizarse, debe de triturarse y en la medida de lo posible sacar inputs, sacar temas para que ustedes formen su opinión de la manera más libre posible. Gracias a todos. Hasta pronto.